Nicolás algo estaba hablando de esto. Ahora vamos a hablar más de drenajes. Un segundito para compartir. No, que se flipa. Vamos a poner esto acá para ver el chat también. Ya. Ok, entonces, ¿todo bien? ¿Te ve bien? Sí, se ve el Sí. PPT. Perfecto. ¿Por qué es? Yo lo corto. Ya. Ya. Ok, entonces, bueno, este es un tema más corto. Así que vamos a empezar con este concepto que también, como le he ido mostrando en estos días, eh, muchas veces subestimamos el valor de cosas simples en cirugía. Uno de ellos son el uso de drenajes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un drenaje y para qué sirve? Imaginemos lo siguiente, un caso, un paciente que con una herida abierta llega a la consulta para recibir tratamiento y es responsabilidad del veterinario determinar el tratamiento más adecuado. Esa herida abierta, ¿no es cierto? Tenemos que pensar en cómo generar la síntesis. Existe la constante presión del propietario para cerrar la herida. Ajá, ¿no es cierto? El tutor, ¿no es cierto? Le presiona al médico veterinario para que la herida, no quiere ver la herida, ¿no es cierto? Esto es lo que nos pasa usualmente. Los tutores no quieren ver la herida. Entonces, ¿es conveniente hacerlo? ¿Es conveniente cerrar una herida abierta que potencialmente está infectada? ¿No es cierto? Entonces, eh, aquí uno tiene la duda, ¿no es cierto? Si uno va a hacer una síntesis primaria, ¿no es cierto? O el cierre de una herida, tal vez uno podría pensar o podría ser apropiado instalar un drenaje. Esta pregunta también surge cuando se extirpa una lesión, ¿no es cierto? Una masa que deja un gran espacio muerto. Cuando tenemos mucho espacio muerto y que la síntesis subcutánea no es suficiente, lo único que favorece es eso, que el movimiento de las capas produce esta fricción y esta fricción finalmente produce inflamación, produce líquido inflamatorio y ese líquido inflamatorio posteriormente se transforma en lo que se conoce como seroma y finalmente podría llegar a transformarse, se puede infectar, ¿no es cierto? Y se transforma en un absceso y todo se fue a las pailas, como diríamos por acá. ¿Ya? Entonces, muchos tipos de heridas cicatrizan más rápido con ayuda del drenaje. Eso está súper comprobado desde el punto de vista científico. El drenaje, incluso un ambiente de presión negativa en los tejidos favorece la proliferación fibroblástica y la producción de colágeno. Por lo tanto, sabemos que la herida cicatriza mucho más rápido o eh, más bien granula mucho más rápido en presencia de presión negativa. Y también cicatriza mucho más rápido en la ausencia de líquido inflamatorio. ¿Ya? Y por supuesto, la ausencia de infección, porque la infección una de las causas más comunes de falla en la cicatrización y la recuperación de una herida. Y también es la causa actualmente más común de colocación de un drenaje. ¿Ya? Vamos a ver qué es. ¿Qué es un drenaje? O sea, perdón. ¿Qué es un drenaje, perdón? El drenaje básicamente es cualquier sistema que nos permite evacuar líquido y mantener un ambiente de presión negativa en alguna cavidad que puede ser virtual o ¿ya? Dependiendo del tipo de drenaje, se pueden aplicar diferentes como reglas para la aplicación y la indicación. Entonces vamos a ver cuándo se utiliza un drenaje. ¿Ya? La principal indicación, como ya le acabo de decir, es del espacio muerto. ¿Ya? Y el espacio muerto se define como un espacio virtual que queda en el cuerpo como resultado de un procedimiento quirúrgico o de una herida, es decir, una solución de continuidad eh, traumática, del punto de vista traumático, ¿no es cierto?
Esta cosa, como yo le decía, es súper común la extirpación de masas grandes y que alteran significativamente los planos tisulares y faciales entre las fascias, ¿ya? Esto es importante porque cuando son planos entre, o sea, cuando se genera un espacio muerto entre el mismo plano de la misma capa filogenética, ¿no es cierto? Estas capas debiesen tender a juntarse, ¿ya? Algo entre medios, va a disminuir esa posibilidad y se van a inflamar, ¿ya? Van a producir factores de quimiotaxis y esos van a favorecer incluso más aún la inflamación. Eh, otra indicación importante, las heridas o cavidades contaminadas o incluso mínimamente infectadas, solamente mínimamente infectadas o microscópicamente infectadas, una vez cerrada pueden beneficiarse de la colocación de un drenaje. Muchas veces un drenaje puede salvarnos, ¿no es cierto?, salvar a nuestro paciente de una complicación mayor cuando hay una infección mínima. Muchas veces es invisible, ¿no es cierto? Y recuerden que también en la citología basta una citología con bacterias visible en el microscopio. Eso no es igual a una infección, tiene que haber neutrófilos tóxicos, ¿no es cierto? Para nosotros saber que hay un proceso de infección. También es común que sea necesario en zonas del cuerpo con piel muy elástica o pliegue cutáneo excesivo, ¿no es cierto? Con piel muy suelta, ¿no es cierto? Cuando intervenimos esos sectores pueden beneficiarse en forma significativa de un drenaje. ¿Para qué lo hacemos? Uno, la eliminación de las acumulaciones, o sea, ¿para qué sirve? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los beneficios? Elimina la acumulación de transudado y sangre y que constituyen un medio para las bacterias de difícil acceso para el sistema inmunitario y medicamentos. Es decir, si se nos llega a contaminar un seroma o un acúmulo de sangre en tercer espacio, no hay antibiótico que llegue ahí porque no está vascularizado. O sea, es muy difícil que se complete un tratamiento médico, ¿no es cierto? Para ese tipo de situación. Otra cosa importante, y esto no lo debemos olvidar, voy a bajar un poquito el piso del acelerador. Otra cosa que es el pie del acelerador. Otra cosa importante que debemos considerar es el alivio del dolor. Cuando tenemos una colecta de líquido, esa presión puede generar dolor por distensión. ¿Sí? Ya, perdón. Entonces, la distensión del tejido eh, provocada por el acúmulo de líquido, eso genera dolor. Entonces un drenaje favorece o alivia el dolor, o sea, favorece el control del dolor y alivia este. La evacuación de mediador inflamatorio, esto ya lo mencioné, ¿no es cierto? Cuando nosotros sacamos líquido, no solamente sacamos líquido, sacamos lo que nosotros llamamos sopa inflamatoria. En esta sopa inflamatoria que está sudado, no solamente hay líquido, también hay bacterias, pero también hay mediador inflamatorio, ¿ya? Interleuquina, factores de necrosis tumoral, que viajan por este líquido y pueden activar células que ni siquiera estaban cerca de la lesión primaria, ¿ya? Y esto produce más daño tisular en forma de un círculo, eh, un ciclo vicioso, ¿ya? Ahora, es importante mencionar que los drenajes no eximen la necesidad de seguir los principios quirúrgicos de Halsted, es decir, la obliteración perdón, perdón, no exime seguir los principios quirúrgicos de Halsted, es decir, el control de los espacios muertos es relevante eh, siempre, ¿ya? Los drenajes nos sirven cuando estas maniobras no son suficientes, ¿ya? Es importante realizar los debridamientos, el lavado adecuado del tejido contaminado y lesionado. Eso tampoco lo podemos eximir. Y finalmente, utilizar el cierre primario, secundario y diferido cuando esté indicado, ¿cierto? Entonces, eso no cambia de ninguna manera, de ninguna manera. Hablemos de los tipos de drenaje. Se pueden clasificar de diferentes maneras. Se pueden diferenciar o clasificar por materialidad, de qué están construidos,
por el tipo, por el mecanismo de drenaje, que es usualmente lo que más nos importa desde el punto de vista médico, y el tipo de cavidad, ¿ya? La materialidad usualmente son de silicona o goma de látex, ¿ya? Eso como que goma de látex es lo más común. O sea, perdón, silicona es lo más común en la actualidad. Tipo monofenestrado, multifenestrado o apertura única o doble, es decir, cuántos hoyitos tiene el drenaje, que básicamente es un tubo, ¿ya? El mecanismo de drenaje, que esto es lo que sí nos importa mucho, porque, porque, porque nos hace tomar decisiones clínicas. Se divide o se clasifican esencialmente en activos y en pasivos. El activo es aquel que está conectado a una fuente de succión continua o intermitente, no es necesario que sea continua o intermitente. El pasivo depende de la gravedad, no de la gravedad del paciente, sino de la aceleración de la gravedad, los movimientos del cuerpo, las diferencias de presión y el desbordamiento, es decir, se tiene que desbordar de líquido el lugar de acúmula para que pueda drenar. Y es por eso que solamente se recomienda en lugares de fácil drenaje y de fácil apertura, en el fondo. Por supuesto, la tipo de cavidad, si está abierto, el exudado fluye por la superficie del drenaje y se recoge en un vendaje, ¿ya? El cerrado, el exudado fluye a través del lumen o de la luz del drenaje de un tubo para ser recogido en un depósito fuera del cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los drenajes pasivos que usualmente son abiertos? ¿Ya? El más conocido de todo el mundo mundial es el drenaje Penrose. El drenaje Penrose, que aquí hay una foto, el típico drenaje Penrose, tiene en varios tamaños, este es de dos, este creo que es de pulgada y media, este debe ser de 1 pulgada, este es de media pulgada y de 1/4 pulgada. ¿Por qué se mide en pulgada? No lo sé, pero bueno, así son, ¿ya? Vienen en pulgadas de ancho. Y básicamente es un tubo de látex, y que por años los veterinarios lo hemos reemplazado por dedos de guante, pero me dicen usar Penrose, ¿ya? Es el tipo más común de drenaje abierto y pasivo. Es un tubo de látex blando que es colapsable, se aprieta, el lumen no queda abierto el lumen, ¿no es cierto? Es radiopaco, lo cual siempre es bueno, y como les dije, disponible en muchos diámetros, ¿ya? A pesar de que es tubular, el líquido drena por la superficie del Penrose. De hecho, no es necesario que el Penrose tenga una apertura hacia, hacia el espacio muerto que ustedes quieren drenar. No es necesario que la apertura esté adentro o que le tenga que hacer un hoyo. No es necesario, porque la idea del Penrose es que drene por la superficie, no por dentro del Penrose. ¿Ya? Como les dije, el mecanismo de acción es una combinación de capilaridad, gravedad, rebosamiento o rebalsamiento, ¿no es cierto? Y fluctuaciones de presión. Aquí hay algo que es súper importante reconocer, ¿ya? Por supuesto que no se recomienda el uso de este tipo de drenaje en cavidad abdominal, ¿ya? Ya que la presión intraperitoneal es negativa durante la aspiración, entonces al hacer un poco de presión negativa dentro de la cavidad eh, peritoneal, ¿no es cierto? Podría haber un reflujo de aire o líquido del exterior hacia la cavidad peritoneal, ¿ya? Entonces, el drenaje del abdomen pasivo, es como bien ineficaz y medio peligroso, entonces se suele preferir drenajes pasivos cuando son cavitarios, ¿ya? El extremo proximal del drenaje se coloca en la parte más profunda del tejido drenar. El orificio de salida debe estar en una posición de declive, es decir, no la pongan hacia arriba, lo tienen que poner hacia abajo, y debe ser lo suficientemente grande para que el drenaje no obstruya la salida del líquido. Ahora, un concepto importante, también se debe instalar una compresa o vendaje absorbente que acompañe el extremo del drenaje. Es decir, no debiésemos permitir que este drenaje quede libre y que chorree por ahí, ¿no es cierto? Porque el riesgo de contaminación es muy alto. Hay que empaquetar la salida y cambiar el vendaje empapado de líquido cada cierto tiempo, ¿ya? Para eso se pueden hacer un vendaje con viento o un vendaje circular, como ustedes quieran, eh,
pero no dejen los penrooms abiertos. Los drenajes activos cerrados, ya mira, los drenajes activos cerrados eh, son aquellos que, como su nombre lo dicen, son tubos y que están conectados por todos sus cabos, es decir, en ninguna parte llegan al ambiente y que está conectado a un dispositivo de succión. Este dispositivo de succión aspira ese contenido a través de fenestraciones, aspira el líquido a través de fenestraciones eh, y este líquido se va por el lumen hasta un reservorio externo. ¿Ya? Este tipo de drenajes, como por ejemplo esto de acá abajo, se conocen como drenaje de Jackson-Pratt. ¿Ya? Lo van a encontrar mucho como los JP, dicen JP, los JP. ¿Ya? Los JP son los drenajes Jackson-Pratt, que el original es este de Granada, que se llama, que en el fondo este es un bulbo colapsable que al apretarlo se genera presión negativa, uno cierra una válvula y al soltarlo genera presión negativa. No obstante, en la actualidad también existen este tipo de Jackson Pratt, que también se llaman Jackson Pratt, que se les conoce como Emosuc, eh, por una marca, es como decir confort, ¿no es cierto? Eh, es como la marca más común, es como decir Ambu. ¿Ya? El Ambu no se llama Ambu, se llama bolsa de resucitadora. Eh, entonces, es lo mismo, pero tipo acordeón, que tiene estos resortes que en el fondo abre este fuelle para generar la aspiración. Uno lo colapsa, le pone las mangueras, cierra esta válvula y genera una presión negativa. ¿Sí? La gracia de estos sistemas cerrados es que disminuye por mucho los riesgos de infecciones. ¿Ya? La verdad es que en la actualidad poco se usan los abiertos, creo yo. Eh, También el líquido no tiene contacto con la piel, por lo tanto no inflama la piel, porque recuerden que el líquido transudado tiene factores proinflamatorios, por lo tanto puede producir dermatitis. ¿Ya? La recolección también es fácil y también podemos medirlo, que eso yo creo que es lo más importante en cirugía, saber cuánto líquido estoy recuperando. ¿Ya? Y se pueden hacer exámenes. Uno puede recuperar esto y hacer un citoquímico, no sé, un cultivo, un citológico, para saber qué estamos recolectando. Esta succión puede ser continua o intermitente. ¿Ya? Puede ser de las dos maneras, de las dos maneras se consideran activos, aunque sean intermitentes. ¿Ya? Siempre el reservorio se debe cambiar por no más de 6 horas, ¿no es cierto?, por el riesgo de contaminación. Eh, y hay varios tipos de sistemas, como por ejemplo el Hemosuc o Hemovac, son nombres comerciales, pero también existe la succión de pared, ¿no es cierto?, la succión a través del sistema de succión central, que está conectado a un vaso reservorio. Adentro se le pone una bolsa estéril donde uno puede recuperar. Ahora, no todos los sistemas de recuperación les van a servir. ¿Por qué? Porque la succión debe variar entre 60 y 125 milímetros de mercurio, no más. Y en algunos casos, estos reguladores parten desde, no sé, desde 150, entonces no es tan fácil de controlar. Usualmente, yo incluso lo dejo un poquito menos, entre 50, 60 y 80, ahí por este sector lo dejo. Entonces tiene que ser un regulador con mayor sensibilidad. Hay varios tipos de reguladores, por eso les digo. ¿Ya? Hay algunos que van directamente al máximo, eh, pero este en particular está diseñado para tener mejor sensibilidad de la presión de succión. ¿Ya? La fuente vacío puede oscilar entre 10 y 360 milímetros de mercurio. Es importante tener el control de eso. ¿Ya? Y si la presión sube abruptamente o en forma significativa, uno inmediatamente tenemos que pensar que hay una obstrucción del drenaje. Esta obstrucción puede ser por kinking, es decir, porque se quiebra la manguera, ¿no es cierto? Se dobla, o porque detritos celulares se han acumulado y se obstruye el tubo. Hay varios niveles de vacío recomendados.
en personas, ¿no es cierto? Porque en pequeño animal no se ha hecho mucho estudio, van desde 25 a 75 en tejidos delicados y de 75 a 250 para exudados más densos, es decir, para secreciones más purulentas, ¿ya? Y con cierta fibrina, cantidad de fibrina, ¿ya? Ahora, se han estudiado presiones incluso muy negativas, como dice aquí, entre 200 y 400 milímetros de mercurio, que favorecen la adhesión celular, de manera a favorecer la cicatrización. Más eso aún no está tan... eso sirve para heridas, pero no para cavidades. Aquí hay algunos ejemplos de diferentes tipos de drenaje activo. Estas son las características del drenaje multifenestrado. Se fijan, esta es como una especie de tubo aplanado con múltiples fenestras, ¿no es cierto?, que es de silicona caucho, y que si uno lo viese, no, aquí se ve bastante, no sé si está bastante bien, pero este otro tipo que es de silicona, y se fijan en esta parte, que es lo que se pone dentro del paciente, tiene una especie de crestas en el lumen. No sé lo que vas a ver. ¿Ya? La idea de estas crestas es que evita que se colapse, es decir, el drenaje nunca va a tender a colapsarse debido a que tiene estas crestas intraluminales. ¿Ya? Por supuesto tiene esta línea radiopaca y esto se puede conectar a través de esta manguera a una fuente de aspiración, ya sea este tipo de Jackson Pratt tipo fuelle o tipo granada. ¿Cómo se pone cuando nosotros no es una cirugía abierta? Siempre vienen con este punzón. Entonces uno puede atravesar el tejido hasta el lugar de la colecta, pasarlo por el otro lado, ¿no es cierto? Y dejar la zona fenestrada dentro del paciente. Si te fijan, la manguera intermedia tiene esta especie bien extraña, ¿no es cierto? Como de doble salida. Esta salida le hace a esta salida del drenaje del paciente, la interfase de paciente. Y esta de acá viene cerrada. ¿Por qué? Porque está hecho voy a dibujar para que se entienda. Está hecho para hacer un sistema circular, ¿ya? Entonces, esta parte se conecta en esta parte y esta parte no siempre se utiliza. Cuando se utiliza, se corta esta manguera, se corta la punta de esto y tiene esta forma para que uno pueda calcular cuánto es el ancho necesario para instalar bastante bien y que calce bien la manguera. Entonces uno va cortando de menos a más para que quede bien apretado. De esa manera, cuando pongo este cabo en esta parte y este cabo en esta parte, queda un drenaje en forma circular. Estos son algunos ejemplos, ¿no es cierto? Esto es un buen ejemplo, mucho espacio muerto. Van a dejar, este es el dispositivo que queda dentro del paciente y tú suele tunelizar, la idea es que quede totalmente hermético, tuneliza la manguera por el subcutáneo para sacar la forma paramediano, ¿no es cierto? O paralesional realmente, porque no necesariamente dice el mediano, paralesional, y esto se conecta, ¿no es cierto?, a una fuente de vacío, en este caso un Jackson Pratt tipo bulbo o granada. También existen los old school, ¿no es cierto? Estos son drenajes, pero son muy chiquititos, que lo que uno podía hacer, lo que uno hacía era tener esta mariposa, le hacía fenestras en la manguera y utilizaba los tubos de vacío de Vacutainer. Entonces uno inyectaba esto en el Vacutainer y el Vacutainer está en el vacío y va succionando. Si se fijan, es para muy poquito volumen o situaciones muy pequeñas o animales muy pequeños. ¿Ya? Este caso yo se lo mostré ayer, ¿se acuerdan? Entonces les dije que teníamos dos drenajes. Tenemos un drenaje subcutáneo, que es este, no sé si lo alcanzan a ver, que lo puse en forma de C, que es una manguera llena de hoyitos. No sé si alcanzan a ver las fenestras. ¿Alcanzan a ver las fenestras? Sí, sí se ven. Ahí se ven, ya, perfecto. Y se fijan, tiene un recorrido subcutáneo y la manguera sale por acá. ¿Lo ven? Entonces todo esto quedó
como un drenaje subcutáneo, porque se fija en un gran espacio muerto, gigante el espacio muerto. Entonces, acá está el flap, aquí está cubierto, pero aquí está toda la piel, que después la volvimos a poner en la forma L, por eso tiene esta forma de L. Esto queda colgando y lo pusimos. ¿Ya? Y este es el drenaje, el más clarito, el más pequeño, que mantiene la presión negativa y el drenaje activo del espacio subcutáneo. Y la otra manguera es el tubo de tórax, que viene del espacio pleural. Entonces, este paciente tenía dos drenajes. Uno que iba ahí, miren, ahí está la conexión con la interfase hacia el hemosub, y otro que iba hacia el tubo de tórax, que en este caso usamos trampa de agua. ¿Sí? Aquí vemos cómo salen los dos tubos. Aquí es súper importante también saber cuál es cuál. No se vayan a confundir, por favor. Entonces, no se alcanzan a ver. Ahí tiene su drenaje, por el otro lado tenía el hemosub colgando. ¿Ya? Yo creo que todos nos hemos enfrentado a esta patología, ¿no es cierto? El hematoma aural o otohematoma, como le decimos nosotros. ¿Ya? Existen muchas técnicas, estas incisiones gigantes, incisión en S, con debridamiento y sacada de fibrina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero según el artículo de 2014, ¿no es cierto? Con una incisopunción y un drenaje activo, suele ser suficiente. Entonces, si se fijan, es mucho menos invasivo, es mucho menos invasor con este drenaje aural que se permanece por un tiempo. ¿Cómo borro eso? Así. Puede ser suficiente. Entonces, lo que quiero demostrar aquí es que los drenajes pueden solucionar problemas muy simples, muy domésticos, y debiésemos tenerlos mucho más en consideración a la hora de planificar nuestros procedimientos. Este artículo me parece súper interesante. Eh, Ahí está el DOI, si lo quieren leer después, es del VetSurg, del Veterinary Surgery. Y lo que estudian es la influencia de las configuraciones del drenaje y de la dispersión del fluido en un modelo cadavérico. ¿Ya? Entonces, lo que hicieron fue definir una zona subcutánea, ¿no es cierto? Una zona subcutánea, le hicieron una incisión en tu cadáver, estandarizada, de un tamaño específico, etcétera, 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 y pusieron dos cosas. Un catéter de infusión que tiraba azul de metileno, ¿ya? Y otro catéter, que es el que es así con puntitos, es el drenaje, el JP, es el drenaje. Y este es en la dirección del flujo. Entonces hicieron cuatro tipos de configuraciones. Una perpendicular, ¿no es cierto?, en que la infusión del líquido iba hacia un lado y el drenaje iba en contra del sentido. Una opuesta, ¿no es cierto?, que el grado de infusión viene por un lado y el otro por el otro lado. ¿Ya? Pero por lo tanto, este inyecta y este drena para el mismo lado, ¿no es cierto? La diagonal y el paralelo, ¿ya? Que los dos están al mismo tiempo con diferencias de centímetros súper bien estandarizados. ¿Ya? Entonces, lo que hicieron fue medir y detectar, hicieron una cuadrícula y pudieron medir el área de cuánto se drena en los diferentes tipos de configuraciones, ¿no es cierto? Ahí tienen una configuración, aquí hay otra configuración, lo midieron todo, ¿ya? Para sorpresa de nadie, creo yo, o sea, fue interesante, pero la verdad es que no me sorprendió los resultados. No hay mucha diferencia, es decir, entre diagonal, opuesta, paralelo y perpendicular, si se fijan, hay ciertas variables, ¿no es cierto? Probablemente la paralela y la perpendicular generan una media de retrieval, de recuperación del fluido más alta, pero tienen una alta dispersión, una súper alta dispersión, y no hay diferencias significativas, o sea, estadísticamente no hay mucha diferencia, ¿ya? Y desde el punto de vista del lugar, ¿no es cierto? Si es el hombro, el tórax, el flanco o el muslo,
Tampoco hay muchas diferencias. Me llamó mucho la atención de que hubiese menos drenaje en el flanco, cosa que uno podría pensar que se debiese estar al revés. Probablemente es por la falta de soporte, de soportes de tejido profundo. Es decir, el muslo es un lugar donde la piel está bastante tensa, tiene soporte de músculo y hueso. El tórax tiene la caja torácica y el hombro tiene la escápula, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo, que la pared posterior del saco de espacio muerto se ablanda, favorece la acumulación y disminuye la posibilidad de drenaje. También estuvieron en la cobertura, es decir, qué tanto cubría la aspiración sin encontrar diferencias significativas, y también la cobertura por lugar, y tampoco hay diferencias significativas. Este otro estudio es del JAPMA, ¿no es cierto? Estudió sobre la producción de fluido después de la instalación de drenaje de succión continua, cerrado por supuesto, en heridas limpias, es decir, no infectadas, ¿ya? Entonces lo que trataron de hacer es si la presencia, o sea, hablaron dos cosas. ¿Cuánto produce una lesión con seroma y cuánto produce una lesión sin seroma? ¿Ya? Entonces, la verdad es que tampoco tiene mucha duda, porque un seroma es la acumulación de líquido, entonces claramente son tejidos que van a producir mucho más líquido, mucho más líquido. Esta es la línea sólida, es la de los pacientes que desarrollaron seroma. Entonces ustedes ven que hasta la hora 60, ¿no es cierto? Hasta la hora 60, hasta las 72 horas, el, ¿cómo se llama? Hasta las 72 horas mantenían producciones bastante elevadas. En cambio, y esto es lo interesante, ¿no es cierto? Aquí es lo interesante, que los que no desarrollaron seroma posterior, vemos que la producción cae abruptamente en las primeras horas, ¿no es cierto? Probablemente las primeras 5 o 6 horas, y luego se mantiene baja, ¿no es cierto?, hasta el final del periodo de evaluación. ¿Esto qué quiere decir? ¿No es cierto? ¿Cómo interpretamos esto? Que un paciente que tiene un drenaje y que a las 24 horas se redujo drásticamente y se mantuvo bajo, lo más probable es que no produzca seroma, entonces podríamos pensar en sacarlo. Si se fija, a las 24 horas no hay mucha diferencia con las 72 horas. Estadísticamente no la hay. Entonces no hay mucho sentido, no tiene mucho sentido mantener un paciente con un drenaje que que al, que a las 24 horas no está produciendo marginal, ¿ya? Un volumen marginal, ¿sí? ¿Los drenajes sirven para otras cosas? Claro que sí, po, ¿no es cierto? Este es un review, o sea, es una revisión sobre el diagnóstico el diagnóstico y el manejo de peritonitis séptica en pequeños animales, y se menciona mucho, mucho el drenaje, porque los drenajes no solamente sirven como terapia, sino también como herramientas diagnósticas, ¿cierto? Para eso existe el concepto bueno, sí, el concepto de peritoneal, o sea, es lavado peritoneal diagnóstico, ¿ya? El lavado peritoneal diagnóstico consiste en instilar 100 ml de suero, eh, o PBS, si que tienen, y luego recuperarlos para poder hacer citoquímica, ¿no es cierto? Eh, Esa es una diferencia con los lavados profusos, ¿no es cierto? Aquí hay una gran, gran duda o ¿cómo se dice? Eh, Se me fue la palabra, pero hay discusión en el medio, ¿no es cierto?, sobre el lavado continuo de paciente, de peritoneo o pleura, es decir, poner suero y sacar suero. Si nosotros ponemos un poquito, no pasa nada, porque es para hacer un LPD.
Pero ¿qué pasa cuando un paciente que, por ejemplo, tenía ruptura intestinal y tenía deposiciones en la cavidad peritoneal? ¿Vamos a seguir haciendo lavados? Es una gran duda, ¿no es cierto? Según este review, esos pacientes no se benefician. Es más, eh, pueden empeorar debido a la pérdida continua de fluido, de electrolito, de albúmina, ¿no es cierto? Y puede incluso empeorar la situación con respecto a la inflamación, porque a pesar de que podemos poner un suero que nosotros consideramos estéril, el suero no es inocuo, es lo más parecido que tenemos al suero del paciente, pero no es inocuo. De hecho, si usan salina, como su nombre lo dice, tiene mucho sodio y eso produce inflamación peritoneal, ¿ya? Entonces, también puede existir el riesgo de absceso y de fístula enteroatmosférica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los drenajes hasta el momento se recomiendan que sean solo drenajes y no dobles, ¿no es cierto? No irrigatorios y drenajes, solo drenajes. ¿Ya? Bueno, aquí hay un estudio que ven en el fondo eh, el análisis de estos lados peritoneales, ¿no es cierto? Para ver qué tan relevante es, qué tan sensible o específico es cada uno de estos parámetros para detectar peritonitis, ¿no es cierto? Entonces, se fijan los neutrófilos, la sensibilidad y especificidad, ¿no es cierto? La presencia de bacterias no es tan sensible, ¿no es cierto? Bueno, interpretar en otros mamíferos, etcétera, etcétera. La presencia de glucosa y la presencia de lactato, ¿ya? Entonces aquí uno puede hacer una suma o elegir diferentes tipos de variables para tomar una decisión final. Hay varios tipos de drenaje. Este es un ejemplo de un drenaje biliar, ¿ya? Que consiste en este paciente con una colicistitis se le realizó un drenaje directo hacia la vesícula biliar a través guiado, ¿no es cierto?, la penetración del drenaje guiado por ecografía y por fluoroscopía, ¿ya? Demuestra que es posible y seguro, ¿ya? No obstante, este es un estudio, es del Veterinary Science, es del 2025. Yo diría que un estudio bastante inicial, ¿no es cierto? Tenía muy pocos casos. Esto es si se fijan, pasan a través del espacio intercostal, a través del proceso costodiafragmático. Por lo tanto, hay cierto grado, ¿no es cierto?, de complejidad en este procedimiento, ¿ya? Este es la tabla de riesgo o de complicaciones. Aquí un paciente tuvo una lesión en la pleura y en el hígado, aquí en la vesícula biliar, ¿no es cierto?, la pleura y en el hígado, la pleura y el hígado, ¿no es cierto? Y lo que pudo haber pasado, la fuga de contenido biliar. Si se fijan, en un estudio bastante limitado en N, así que yo se lo muestro como una curiosidad, ¿ya? Perdón, Doc, no entendí qué querían lograr con eso, con ese drenaje. Solo drenar Para evitar la colecistectomía. ya, ya, me imaginé, pero ya. Igual los estudios que se hacen en cadáveres, o sea, me imagino que algún sesgo tendrán, me imagino. No, Es este que es, dice, claro, cadáveres, sí, no, sí, en sí, es que cadáveres. decía, es que decía cadáveres, sí, Sí, por eso no, sí, en dije cadáveres. yo, ya, ya. Es que, Era como para claro, en el técnica fondo nomás, claro. lo que están demostrando es que la técnica se puede, pero, por ejemplo, aquí yo diría que dudo del safety, ¿ya? O sea, no sé si está safety, ¿no es cierto? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10. Son 10 casos, de los cuales 4 tuvieron complicaciones que pueden ser, claro, en el cadáver, una lesión de hígado, que son 3, puede no ser tan importante, pero en un paciente de verdad se te puede morir. El hígado sangre y sangra con furia. Entonces, que dañar la pleura, ni un problema. La vesícula biliar, tampoco ningún problema, pero sí el hígado. ¿Ya? Eso puede ser un gran problema. Entonces, yo te lo muestro como una curiosidad. Este sí es importante, pero en humanos. Lamentablemente no tenemos un estudio así en veterinaria, pero se los muestro para que vean cómo debiésemos pensar.
Este es un estudio que busca optimizar o explicar cómo, en base a la evidencia, cómo optimizar la remoción del drenaje, ¿no es cierto? Es un review que tiene que ver de cómo y cuándo sacar el drenaje. Y aquí lo diferencian, y esto me gustó mucho, drenaje abdominal, ¿no es cierto? Diferenciaron el tipo de procedimiento: cirugía gastrointestinal, cirugía pancreática, hepatobiliar, colorectal y pared abdominal. Entonces, se fijan, tienen criterios diferentes e indicaciones diferentes. Esto nosotros no lo tenemos, ¿ya? Hablamos de drenajes abdominales y a lo más, ¿no es cierto?, peritonitis, ¿ya? Peritonitis infecciosa. Entonces, parece razonable empezar a construir este tipo de discusiones eh, para tomar decisiones mucho más, de manera más comprensiva, ¿no es cierto? Lo típico en humanos, lo típico, si usted le preguntan a cualquier cirujano en medicina, le va a decir que el drenaje, si produce menos de 50 ml en 24 horas, está. Ya ese es como el threshold, el límite clásico, ¿no es cierto? Y aquí tienen diferentes criterios. Si en la cirugía gastrointestinal tiene que ser menos de 50 ml en 24 horas, pero tampoco el líquido, aunque sea poquito, no tiene que ser ni bilioso ni entérico, ¿ya? Eh, si es hepatobiliar, no tiene que ser bilioso. ¿Ya? Si es colorectal, no tiene que tener signos clínicos de fuga, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tiene que ser solo cero sanguinolento, no puede ser sangre. ¿Ya? Entonces aquí sí hicieron este gráfico de los días postoperatorios de cuando usualmente de todos estos estudios, esto es un review, ¿ya? De todos estos estudios pasaban estadísticamente el límite de los 50 ml hora. Y la gran mayoría de los pacientes sobrepasa ese límite, ¿no es cierto?, después del cuarto día. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hipotetizar? Que la gran mayoría de los pacientes operados de estas especialidades van a tener una duración de drenaje de 4 días, ¿no es cierto? 4 días como mucho. Entonces, a no ser que tenga alguna complicación mayor. Entonces ahora nos podemos hacer la pregunta: ¿y cómo lo hacemos con nuestros pacientes? ¿Cuánto les vamos a decir? ¿50 ml por día? O sea, por 24 horas, a mí me parece harto para un perro. O sea, un Yorkshire es harto. Entonces, usualmente nosotros realizamos el inmedible, ¿ya? Es decir, hay algo líquido en la manguera, pero es inmedible. Y ese inmedible, si se mantiene por 24 horas, es más que suficiente para poder extraerlo en base al estudio anterior que yo les mostré, ¿no es cierto? Todo es más rápido en pacientes, en pequeños animales, por lo tanto sabemos que si en 24 horas la cantidad de líquido recuperado es mínimo y no tiene las características que consideramos peligrosas, que tiene signos entéricos o biliares u orinas, y la cirugía urológica, eh, es razón y criterio suficiente para realizar la extracción. ¿Cuáles son las posibles fallas? Varias pueden fallar. Obviamente que lo pusimos mal. ¿Sabe? Claramente puede ser una complicación, ¿no es cierto? Las obstrucciones, los tapones de coágulo o de detritos celulares, ¿no es cierto? Por eso siempre es mejor elegirlos con multifenestrado. Y también nosotros decimos kincar, ¿no es cierto? Que viene del inglés king, que básicamente cuando una manguera, usted dobla la manguera, esa se colapsa en el doblez, ¿no es cierto? Eso se llama king. No sé si hay una palabra en español para eso, la verdad. ¿Ya? Pues como que se quiebra la manguera, y eso tenemos que estar siempre muy, muy atentos a que pueda ocurrir. Contaminación retrógrada de la herida, muy relevante, muy relevante. Yo creo que aquí la gran falla es la retirada prematura. No hay cosa que a uno se autoflagele más cuando te das cuenta que sacaste demasiado temprano el drenaje. ¿Sí? Entonces es muy importante mantener una actitud activa con respecto al drenaje. ¿Qué quiero decir con esto? Yo le acabo de decir que si en 24 horas está produciendo algo inmedible, se lo puedo sacar. ¿Qué pasa si ustedes llegan y le dicen, la persona que estuvo de turno le dijo: no, 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 está manchado el Hemostup, pero no ha producido nada? ¿Se lo sacan?
No, primero tenemos que asegurarnos que no esté tapado, que no esté quinqueado, ¿no es cierto? Que esté funcionando adecuadamente. Y es por eso que el drenaje no exime la necesidad de detectar líquido libre en las cavidades, ¿no es cierto? O sea, el TFAS y el AFAS en estos casos en el fondo no se sigue justificando en presencia de un drenaje, ¿ya? El riesgo de infección asociado al drenaje se puede minimizar. O sea, aquí están los bundles, estos son los bundles de cómo minimizar el riesgo de infección. Por supuesto, el uso de menor número y tamaño de drenaje posible. Entre más chicos los drenajes, mejor. Entre más cortos los drenajes, mejor. Entre menos cantidad de drenaje, mejor. La elección de un drenaje flexible. Esto es importante. Traten de elegir los más blandos. Los de silicona de caucho son mucho más blandos. ¿Por qué? Los de silicona son bonitos, funcionan bien, pero producen más traumatismo tisular. Y al hacer más traumatismo tisular, más inflamación produce y más líquido produce. Usar el drenaje de succión activa cerrada. O sea, ahora en la actualidad es bien raro utilizar uno abierto. Animales mayores es probablemente más posible o más imposible el otro, aunque actualmente se puede hacer, ¿no es cierto? Tenemos estas mangueras largas en forma de como de cordón de teléfono antiguo. Muchos de ustedes nunca vieron uno de esos teléfonos, pero eran así como una espiral. Eh, y bueno, la retirada del drenaje en cuanto deje de ser beneficioso al paciente. Esto es importante. No puede pasar una hora, ya le puse color, no puede pasar un día, ¿no es cierto?, que el drenaje esté y que no le sirva al paciente. O sea, un día más. Porque cada momento que pase va a haber riesgo de infección. Otra cosa importante, esto es súper importante, ¿eh? No colocar drenaje cerca de anastomosis. Si ustedes hacen una anastomosis intestinal, aunque tengan dudas, por ejemplo, lo que hablábamos ayer, chuta, no sé si, si las bordes del intestino están adecuadamente perfundidos, a lo mejor se me puede abrir, se me puede hacer una disencia a punto, no estoy tan seguro de mi sutura, le voy a poner un drenaje. No pongan el drenaje al lado de la anastomosis. Eso va a producir más daño y más de licencia. Tampoco cerca a los grandes vasos, no le den un besito a la cava, no le den un besito al ventrículo derecho y u órganos huecos. ¿Ya? El drenaje porque retrasa la cicatrización y puede erosionar la estructura, ¿ya? Evidentemente. Esto también es importante. Las suturas que hayan dejado para sujetar el drenaje tienen que desprenderse fácilmente al retirarlo. Entonces, o tiene que ser de absorción rápida o dejar solamente suturas de fijación externa. No voy a contar qué fue, pero como ustedes saben, yo me formé mucho con médicos y no era raro que llegaba la persona, así la señora, a sacarse el drenaje y el drenaje no salía, y no salía, y no salía. Entonces había que tirar, así tirar y tratar de meter una tijera para cortar. Y muchas veces un pedazo de drenaje queda dentro del paciente. Güey. Ah, que le vaya bien, no pasa nada, yo, todo perfecto. Nunca se enteró la señora que se fue con un pedazo de silicona para toda la vida. ¿Sí? Así que, por favor, preocúpense. Aquí, esto es una frase súper importante. Una resistencia significativa al intentar extraer un drenaje puede significarse que hay adherencias entre el drenaje y los tejidos adyacentes. Por lo tanto, forzarlo podría producir mucho daño, incluso hemorragias masivas. ¿Ya? Cuando tienen resistencia, utilicen imagenología para identificar qué es lo que está pasando. Pueden empezar primero con solamente radiografía y luego una ecografía activa mientras están tratando de sacar el drenaje. De lo contrario, van a tener que hacer una apertura quirúrgica. Y este es un estudio súper interesante. Yo creo que este es un estudio que realmente nos da mensaje relevante. Este es del JAMA. Si se fijan, se hizo un estudio de complicaciones asociado a drenaje de perro y gato, siento un caso bastante razonable entre el 2014 y el 2022, publicado en JAMA.
Y bueno, hay un montón de variables que se analizaron, ¿no es cierto? Eh, pero pocas fueron significativas. ¿Cuáles fueron significativas? No les voy a dar la lata de todos los detalles, pero básicamente las complicaciones se dieron más frecuentemente en pacientes con mayor tiempo de hospitalización, o sea, perdón, mayor tiempo de duración del drenaje, o sea, que con más tiempo de drenaje, y en pacientes que mandaron o sea, y en pacientes que fueron enviados de alta o alta transitoria a sus casas con el drenaje puesto. Ya, esto es, miren el P, 0,0001. O sea, si no sacan el drenaje previo al alta, la posibilidad de que se complique en casa es altísimo. ¿Ya? Entonces, muchas veces yo escucho, bueno, no importa, ¿para qué vamos a tener tanto tiempo el paciente hospitalizado? Mandémoslo con el drenaje, le enseñamos a los tutores a limpiarlo. Las pinzas, eh, la evidencia establece que el riesgo de contaminación es significativamente alto. Si ustedes tienen que mantener ese drenaje, porque en el fondo está recuperando líquido o está recuperando líquido de un aspecto bilioso o algún aspecto que no queremos, ¿no es cierto? No lo mandan de alta, simplemente ese paciente tiene indicación de mantenerse hospitalizado. Ya a lo mejor le bajan el criterio de hospitalización, pero debe mantenerse hospitalizado. Y si se mantiene por muchos días, ya tendríamos que estar pensando en reoperarlo, porque significa que algo está pasando, ¿no es cierto? Especialmente si el contenido del líquido o el tipo de líquido es el argumento por el cual mantenemos el drenaje, ¿ya? Ahora, el drenaje no solamente puede ser como complementario, ¿ya? Y esto es súper importante mencionar. El drenaje puede ser todo tu estrategia terapéutica. Les voy a dar un caso. Esto es un caso de lo que nos llegó, ya ni me acuerdo dónde, le hicimos una colangiografía, miren la colangiografía, porque estaba con una peritonitis biliar, entonces inyectamos contraste y, y vemos cómo, miren acá, empieza a extravasarse el contraste, ¿no es cierto?, en ese conducto biliar, ¿no es cierto?, en ese conducto biliar que es como terciario. ¿Cuáles son las posibilidades de reparar ese conducto biliar? Nulas, debe tener menos de 1 milímetro. Entonces, ¿qué es lo que uno tiende a hacer? Sacar el pedazo, ¿no es cierto? Hacer una pancreatectomía, o sea, perdón, una hepatectomía parcial, preservar la parénquima, con la intención de cerrar todo lo que hay ahí. El problema es que se alcanzaron a notar, pero esta lesión prácticamente invisible estaba absolutamente contigua a la porta. Es decir, si intentábamos sacar ese pedacito, íbamos a cerrar la porta, lo cual iba a producir un infarto masivo de hígado. Por lo tanto, no parecía razonable y viendo que la fuga era bastante pequeña, se fijaron, este paciente llevaba meses con este problema que venía con peritonitis biliar, que nadie sabía, le sacaron, le vieron la vesícula, le vieron la vesícula estaba bien, no tenía nada la vesícula. Doc, ¿Ya? Tenía una lesión. un video ¿Sí? que se quedó ¿Sí? pegado. ¿No lo vio? Se ve. Sí. Ah, no, ¿Ahí? no, está No, bien. lo puse y después Ah, seguí hablando nomás. ya. Eh, y ahí había sido traumático. ¿Ya? Esto había sido traumático, ya no fueron meses, le puse también color, fueron un par de semanas. Pero el problema era de la viabilidad parenquimatosa y no éramos capaces de hacer la extracción, ¿ya? Y por lo tanto, esto puede cicatrizar. El problema es que no cicatriza por la presencia de bilis. Este paciente se le pone un, un, un drenaje activo en esa zona y en 3 días se cicatriza y se soluciona el problema. ¿Sí? A veces, especialmente en fugas biliares de este tipo, ¿no es cierto? No fugas biliares primarias, ¿no es cierto? No directamente el coleo, golfítico, un conducto biliar o de la vesícula, que eso hay que entrar a reparar, ¿no es cierto? Pero cuando son fugas desde
desde vía biliar secundaria o terciaria o parenquimatosa, el drenaje es más que suficiente para resolverlo. Al igual que, por ejemplo, una pancreatitis necrotizante, uno puede hacer debridamiento y dejar en un drenaje y eso va a ser suficiente para evitar la peritonitis posterior, no, ¿cómo se llama? La peritonitis enzimática, ¿ya? Eh, por lo tanto, también debemos considerar que los drenajes son parte del tratamiento, no solamente complementarios. Bueno, eso sería el fascinante mundo de los drenajes. ¿Tienen alguna pregunta, consulta? Quiero mencionar algo que tal vez no abordé, que tiene que ver con los drenajes de tórax. ¿Cierto? Porque mientras estaba escuchando a Nicolás, mientras hacía otras cosas, eh, escuché que mencionó los drenajes de tórax y mencionó la válvula de Heimlich. Eh, para tórax nosotros tenemos dos sistemas. Lamentablemente no se me ocurrió poner una foto, pero tenemos dos sistemas. Uno de succión de pared con una trampa de agua. Las trampas de agua se pueden o construir o comprar. Yo sugiero comprarlas, ¿ya? La trampa de agua es básicamente una caja que tiene tres reservorios y básicamente es un regulador de la presión para evitar que la presión exceda un nivel lesional y hace como una especie de tampón, ¿ya? Y también tiene un reservorio que en caso de recuperar líquido uno puede recuperarlo, medirlo y saber qué es, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Típico que lo ven en series de medicina de urgencia y ese tipo de cosas. La válvula Heimlich es una válvula que lo que hace es eh, evita el neumotórax hipertensivo. No drena neumotórax existente, ¿ya? Porque eso va a depender de la expansión pulmonar. Solo lo lograría si intubamos a ese paciente y le hacemos ventilación a presión positiva. La sola presencia de la válvula Heimlich no es suficiente para drenar un neumotórax. Insisto, lo que hace es evitar un neumotórax hipertensivo o drenar un neumotórax, pero con ventilación a presión positiva. Es bueno para mantener estos pacientes, más no para drenar el exceso de aire. ¿Ya? Para hacer esa clarificación. Y estoy de acuerdo con Nicolás. Nosotros en el tórax no usamos ni Bosuc ni. O sea, no usamos Jackson Pratt en tórax. Preferimos un intermitente con trampa de agua y succión a la pared. Esperen un poquito. Aquí, bien, aquí les voy a mostrar una foto que encontré rápidamente, que justamente es la que nosotros compramos, la de Teleflex. La busqué en Google, ¿eh? Ya. Ahí dice México, pero esta es una típica trampa, ¿no es cierto? Esta es la que, de hecho, es la marca que nosotros compramos, que es Teleflex, que en el fondo ahí está, uno tiene que poner líquido, ¿no es cierto?, hasta una marca, que en el fondo es como una trampa, es como una válvula, evita que la presión en el fondo se exceda. Una manguera va hacia el paciente y otra manguera va hacia la succión de pared, ¿ya? Eh, y se fijan, aquí tienen diferentes tipos, no sé cómo grande. Esta es la mejor imagen. Ya, entonces, este es el control de succión, este es el sello de agua, así se llama, el sello de agua, y esto es la cámara de colección. Aquí se va juntando, ¿no es cierto? Se va juntando lo que va saliendo del paciente, si es sangre, si es líquido, si es kilo, se va juntando acá, ¿no es cierto? Esto es el sello de agua que uno antes de empezar le tiene que poner con una jeringa, tiene un puerto, y se le tiene que llenar hasta cierto punto, y este es el control de presión. Y tiene una válvula, si se fijan ahí tiene un signo de exclamación, tanto en el sello como en el control de presión, que si la presión se excede, se abre esa válvula, se abre esa llave, ¿ya?
Hay varios tipos, varias marcas, ¿no es cierto? Y hay otra marca, este es Covidien, ¿cierto? Esa es también Telflex. Y también hay China, ¿sí? Entonces, una de las mangueras se conecta al paciente, otra se va hacia la pared. ¿Qué no se ve? Me dicen que no se ve. ¿Se ve? Sí. Ah, El doc ya. dice que igual dice que el Sinapi funciona bastante bien igual, dice. Ya. Bueno, el Sinapi. Ya. Eso sería. Les agradezco. Ahora los dejo en manos del doctor Lobato, quien proseguirá